Así como estamos, hermanos, les invito a abrir la Escritura. En esta ocasión en el Evangelio de Juan, capítulo 20, para leer el mismo evento, pero en la manera en que lo registra el apóstol Juan. Capítulo 20, vamos a leer versículos 1 al 10 y lo haremos de forma alternada. Nos unimos en el versículo último. Dice la palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que llamaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, celebramos con gozo, con nuestro corazón, como nos saludamos en este día, bendecido día de resurrección. Y ciertamente, Padre, estamos gozosos porque la resurrección tiene grandes implicaciones para nuestra vida. Comenzando por ser tu iglesia. No podríamos hacerlo si no es en razón del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sobre la obra llevada a cabo en la cruz. Es colocado el sello de la resurrección como aprobación por el Padre en una manifestación clara de que ha quedado saldada la deuda, nuestra deuda, y que podemos acercarnos a ti, Señor, sin temor ni temblor. Podemos acercarnos confiadamente y tal como lo hacemos en la oración, llamándote también Padre. Así nos acercamos ahora, Señor, rogándote desentendimiento a tu pueblo para aprender y traer al corazón sabiduría por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos y hermanos. Todos esperamos los grandes eventos de nuestra vida con gran entusiasmo, con gran expectativa. Todos sabemos lo que es llegar a esos episodios en nuestra vida de gran trascendencia. Esperamos con anhelo, por ejemplo, los niños, porque aquí hay niños, con qué ánimo esperan que llegue Navidad y con qué ánimo esperan que llegue el momento de abrir los regalos. Hay expectativa, hay anhelo, hay deseo en su corazón, tanto así que se rehúsan a acostarse temprano por más recomendaciones que los padres dan al respecto, ¿no es cierto? También sabemos quién es la Bueno, esperamos que la voz alcance hasta allá atrás, hermanos. Mencionábamos que hay momentos en nuestra vida que son tan importantes que los esperamos con gran expectación. Asimismo, creo que los que están casados esperaban con gran entusiasmo que llegara ese día, ¿no?
con entusiasmo, con nerviosismo, para llegar a ese día tan importante, con tanta implicación para nuestras vidas, porque cambian nuestra vida toda. Hoy celebramos un evento que sin duda tiene esta implicación también. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos los eventos que hemos celebrado en los días previos, durante esta semana de la pasión de nuestro Señor, llegamos al punto culminante, a los puntos decisivos, a la lucha que se estaba llevando a cabo en la cruz, entre la luz y las tinieblas. Ahí donde Satanás pensó que vencería. Ahí donde Satanás y todos aquellos que en su espíritu también se opusieron al Salvador, se opusieron a la gracia del Señor Jesucristo, y lejos de estar ahí para mirar la gracia de Dios, estaban ahí para ver finalmente cumplidos sus anhelos de quitar del medio al Señor, de quien tenían celos, porque decían: mira el pueblo cómo va detrás de él. Sin embargo, Satanás no sabía que ese era precisamente el camino de su derrota, que ese era precisamente el camino de la redención y de la salvación, y que estando en esa cruz, cuando nuestro Señor en los momentos más cruciales pronunció aquellas consoladoras palabras para nosotros: consumado es. Palabras victoriosas, palabras de alguien que ha vencido, palabras de alguien que ha llegado a su objetivo. Como previamente lo decía el Señor en la oración en San Juan 17, orando al Padre decía: Padre, ha llegado la hora. Pero también menciona en ese mismo pasaje: he cumplido todo lo que me mandaste que hiciera. Así pues, estos eventos, de los cuales nosotros tenemos gran provecho, se ven coronados con la aprobación del Padre, porque el sacrificio fue puesto delante de Dios, así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, llevaba en sus manos en un recipiente la sangre de la víctima inocente que se presentaba delante de Dios, entraba hasta el lugar santísimo y ahí derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Fuera estaba todo el pueblo reunido a la expectativa para saber si había sido aceptada la víctima y qué noticias traería el sacerdote. Cuando venía el sacerdote pronunciando la paz del Señor y rociando la sangre sobre el pueblo también, en señal de aprobación y de santificación, el pueblo podía estar gozoso de aquel momento, de aquel evento. Ahora, cuando asistimos a la resurrección del Señor Jesucristo, miramos, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, que a este Jesús, decía a aquellos presentes, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La resurrección es la manifestación de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, esa terrible muerte a consecuencia del pecado, introducido por la tentación de Satanás a nuestros padres, ha sido vencida. La resurrección como fenómeno ya es de por sí sorprendente. Lo es mucho más. La resurrección de nuestro Señor, por su trascendencia y por su importancia para el mundo, para nuestra vida, para nosotros como pueblo suyo. Toda esa obra que hemos visto en los evangelios y todo ese cumplimiento de Isaías 53 que habla del siervo sufriente, toda esa obra, como dijera Juan,
del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda esa obra se ve coronada con la complacencia del Padre sobre la obra de su Hijo resucitándolo, y a nosotros con Él. Porque dice Pablo en Romanos 6 que nosotros morimos juntamente con Cristo. Y si morimos juntamente con Cristo, también juntamente con Cristo somos resucitados. Y ya desde ahora, ya desde este momento, desde el momento que el Señor Jesucristo vino y transformó nuestro corazón para también nosotros ver correctamente a nuestro Señor, desde ese momento disfrutamos de la vida eterna. Así pues, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo manifiesta esa trascendencia e importancia de este evento para la humanidad toda y para la creación toda. Hay algunos puntos que debemos mirar que acontecieron en un día como este. Ciertamente los grandes eventos despiertan gran expectativa. Pero hay algo aquí en las Escrituras que no cuadra con eso. Veamos grosso modo lo que dicen las Escrituras que sucedió en una hermosa mañana como la que disfrutamos hoy. Los evangelios nos narran lo que ya todos hemos leído varias veces. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ocurrió esto en torno de la hora novena, 3 de la tarde para nosotros. Solo faltaban 3 horas para iniciar el día de reposo. ¿Qué se hace en 3 horas? Lo que se puede. Así los discípulos del Señor se apresuraron a hacer los trámites que era necesario hacer para bajar el cuerpo del Señor, y con toda prisa lo envolvieron como pudieron y lo llevaron a la tumba donde fue puesto el Señor. Todo fue muy a prisa porque estaba próximo a iniciar el día sábado, el Shabbat, el día de reposo. Las Escrituras nos dicen puntualmente estos acontecimientos. El Shabbat, como dice la ley, y todos conocemos el 4.º mandamiento, dice el Señor: no harás en él obra alguna. Tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero, ni tu buey, ni tu asno. Era día de reposo para todos. Así que de ahí la premura con que el Señor fue puesto en el sepulcro. En ese tiempo, posterior a esto, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos se escondieron. Tenían miedo. Si esto habían hecho con el Señor, con su Maestro, quizá pensaron, ahora continuarán con nosotros. ¿Por qué le dio miedo a Pedro cuando la ama de llaves de la casa del sumo sacerdote le insinuó solo eso? Tú hablas como los galileos, ¿no andabas tú con ellos? Y apresurado Pedro dice: no, ni siquiera lo conozco. Tenían miedo de los judíos, dice capítulo 20, versículo 19 de Juan. Y yo creo que nosotros en su lugar también lo estaríamos. Habían matado al Maestro. ¿Quién sabe qué planes más tendrían después? No es malo tener miedo hasta cierto punto.
Pero el miedo tiene algo peligroso, que paraliza, detiene. Los discípulos estaban juntos, pero estaban escondidos. Pensaron que con la muerte del Señor todo se había terminado. Apenas habían acontecido estos eventos. En el Shabbat nadie se movió. Pero el primer día de la semana algunos comenzaron a moverse. El Evangelio nos narra de los caminantes a Emaús, discípulos del Señor también. Pensaron que ya se había terminado todo, así que, usando una frase que es muy común hoy, dijeron: regresemos a la normalidad. Es decir, a lo que estábamos haciendo antes de que nos viniéramos a ser parte de todo este movimiento. El Señor los encontró en su camino a Emaús. Yo creo que apenas llegaron, comieron un poco de pan y van de regreso a Jerusalén para dar las buenas noticias de la resurrección del Señor. El miedo hizo que olvidaran las palabras. La resurrección no tenía por qué tomarlos por sorpresa. El Señor lo había dicho anticipadamente. Esto no fue algo, digamos, que sucedió fortuitamente, casualmente. No, porque nada de lo que hace el Señor es fortuito, es casual. Todo lo que hace el Señor, todo está completamente planeado por Dios. Y todo se cumple tal como Dios ha establecido que sea. ¿Es esta una actitud correcta de los discípulos del Señor? Dejaron solo a su Señor. Desde el momento que el Señor fue apresado por los adversarios, desde ese momento le dejaron solo. El Señor fue solo a su muerte en el Calvario. Y también ahora lo dejaron solo en su resurrección. Porque ¿quién lo estaba esperando? ¿Quién estaba ahí para el momento en el que el Señor se levantara y saliera de la tumba? No había nadie. Fue quitada la piedra y el Señor salió. ¿Y quién está afuera esperando? Nadie. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, tenemos estas faltas de fe en nuestra vida? Por más que la palabra de Dios nos habla de su fidelidad, del cumplimiento sin problema de las promesas del Señor, ¿y cuántas veces en nuestra vida actuamos como si eso nunca hubiera sido dicho? Bendito el Señor, que aún con esa actitud de nuestra parte, todavía tiene compasión de nosotros. ¿Saben quiénes sí tuvieron en cuenta la palabra del Señor sobre su resurrección? Y eso es de sorprender. Los que sí tuvieron presente eso fueron sus adversarios. Fueron los adversarios los que fueron a Pilato y le dijeron: Él dijo que resucitará al tercer día. ¿No? Pon una guardia en la tumba, porque ¿qué tal si estos discípulos vienen, sacan el cuerpo, se lo llevan y luego salen como
diciendo, resucitó. ¿Cómo los adversarios sí? ¿Cómo los discípulos no? Llegó el día de la resurrección. Las mujeres fueron primero. Siempre las hermanas son muy activas. Habían preparado con antelación los perfumes, los ungüentos para ungir el cuerpo del Señor. Pero no es que las mujeres fueran esperando ver al Señor resucitado. Lo que llevaban en sus manos, los perfumes, los ungüentos, las vendas y todo lo demás, evidentemente manifiesta que no estaban esperando ver a su Señor resucitado. Lo que esperaban era encontrar un cadáver. Eso es lo que estaban pensando. Iban a llegar, ungir el cuerpo, envolverlo correctamente, como se hacía, como era la costumbre. Sin duda que este acto sí manifiesta amor de estas siervas del Señor por su Maestro, evidentemente. Pero olvidaron también la resurrección. La sorpresa que Dios tiene para ellas es aquella buena noticia. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso debió ser así como una sacudida, como, sí, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? La evidencia estaba delante de ellos. La tumba vacía. Inmediatamente las mujeres fueron llevando esa noticia a los discípulos. ¿Dónde se habían quedado los discípulos? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan, Tomás, Mateo, Andrés y los demás? ¿Dónde estaban? Escondidos. Llegaron las noticias a ellos. ¿Por qué dudaron de las mujeres? ¿Qué habían hecho las mujeres antes para que no les creyeran ahora? Pero su corazón estaba entristecido. Aun cuando las hermanas les hablaron de esto, ni aún así recordaron las palabras de su Señor. Hasta que llegaron apresurados al sepulcro, Pedro y Juan. Porque Juan en el capítulo 20 que leímos está hablando de sí mismo. Hasta que Juan vio la tumba vacía, dice la Escritura, vio y creyó. Pero ¿quién no se acuerda de Tomás? A Tomás también le contaron la noticia. A Tomás también le dijeron: el Señor ha resucitado. ¿Y qué dice Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no metiere mi mano en su costado, no te creo, Pedro, no te creo, Juan, no te creo, María. De ahí aquello que se ha hecho proverbial entre nosotros, ¿no? Algunos dicen: yo soy peor que Tomás, hasta no ver, no creer. Y siempre que leo esas palabras me acuerdo de mi profesor de filosofía, que se enojó una ocasión porque dijo: no, Tomás no dijo eso. Yo me quedé confundido. Ya después vi que él estaba confundiendo a Tomás de Aquino con Tomás, este Tomás, era mi maestro de filosofía. Paulatinamente, Cristo en su misericordia, fíjense qué gracia de Dios, Cristo en su misericordia fue quitando la venda de los ojos de sus discípulos, hasta que ese miedo y esa tristeza se fueron convirtiendo en gozo, en alegría, hasta que todos pudieron ver a su Señor resucitado. Y estos fueron los que dieron testimonio al mundo entero
Hoy el mundo sabe todas estas cosas por el testimonio de ellos acerca de este evento tan sorprendente, tan maravilloso y sobre todo enfatizando su historicidad, porque eso es algo muy importante. No es un mito, no es una leyenda, no es un cuento. Es un hecho histórico, porque las obras redentoras de Dios se llevan a cabo en la historia, porque el Señor es el Señor de la historia. Un perseguidor fiero de la iglesia también daría testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Quién fue ese perseguidor fiero de la iglesia que escribió que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen? Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Un perseguidor de Jesús. El Señor lo detuvo en seco y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y este hombre, de ser un perseguidor de Jesús, fue convertido en un emisario del reino de Jesús. Y tan convencido que no dudó en dar su vida, porque murió por el Evangelio. Este hombre fue el apóstol Pablo. La resurrección del Señor trae esa alegría a nuestro corazón. Aconteció en la historia. Fue un evento en nuestra historia. Y este evento es el que ha impactado nuestra vida. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Este es el evento. Pero no vemos el evento en sí, no somos espectadores de un evento. La pregunta es cómo esto nos afecta a nosotros y cómo esto nos afecta al mundo. Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo porque había un problema, y vino para que ese problema fuera superado. En las Escrituras vemos este principio: la muerte como paga del pecado. La muerte no es parte de la vida. La muerte no es parte de la creación. Así que no caigamos en ese dicho tan popular que muchas personas dicen y repiten: para morir nacimos. Eso es absurdo. ¿Qué sentido tiene eso? Pero parece que es como una consolación, ¿no? Todos vamos a morir. Lo malo de eso es que comenzamos a ver a la muerte no como algo negativo, y no la vemos en el carácter horrible que es la muerte. La muerte no es parte de la vida, porque no es parte de la creación. ¿O acaso Dios dijo sea la muerte, así como dijo sea la luz? No. En el mundo que Dios creó, la muerte no tenía lugar. Dios hizo al hombre para vivir para siempre, y ese vivir para siempre en comunión con su Creador. Ese era el Shalom. Esta era la relación que Dios estableció para que viviésemos y disfrutásemos de esa relación durante toda nuestra existencia en el mundo de Dios. Pero Dios no nos hizo para morir. La muerte viene como castigo. Por eso no tenemos una perspectiva positiva de la muerte. La muerte viene como castigo. Nunca el cristiano debe mirar a la muerte en un sentido positivo. La muerte entró en nuestro mundo a causa del pecado.
como castigo por este. Dios advirtió a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Estaba llamándole a la obediencia. Y le advierte: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte habla del despropósito. Donde Dios puso propósito, la muerte habla de despropósito. Donde Dios puso la vida para que ésta florezca y se exprese en todas sus dimensiones, la muerte lo detiene. Es posible que cuando hablamos de muerte, en nuestro entendimiento lleguemos rápidamente a interpretarlo como muerte física. Bueno, eso es un aspecto, pero no es así. Pensamos que morir es solo dejar de respirar. Pensamos que morir es solamente muerte en el sentido biótico, es decir, nuestro organismo deja de funcionar. Y aunque ciertamente esta es una implicación del castigo, no es exclusivamente esto. Puesto que vemos a Adán y Eva en el huerto del Edén seguir respirando, seguir moviéndose, seguir caminando, seguir hablando, etc. Vemos que Adán y Eva siguieron existiendo como seres humanos. Y murieron solo, bióticamente, físicamente, murieron solo después de vivir una larga vida. ¿Cuántos años vivió Adán? Todavía no. Es muy temprano para eso. Diríamos, ¿quién da más? 900, casi a Matusalén, que vivió 964 años, ¿no? Bueno, ya hubiera llegado al 100, hermanos, ya. No, hoy nos daríamos por bien servidos. Pero miren, murió 900 y más años después. Porque la muerte de la cual habla aquí ciertamente implica la muerte física, pero significa la muerte en todos los sentidos, que podríamos concentrarlo en la pérdida de significado. ¿Qué se volvió la vida para el hombre sin Dios? ¿Qué se volvió la vida del hombre sin esa comunión con su Creador? Una completa pérdida de significado. Si nos desligamos de nuestro Creador, la vida pierde su propósito. Si nos desligamos de aquel que nos creó, no sabemos por qué existimos. Y miren, entonces cuando el hombre se desligó de Dios, apareció en la filosofía preguntas como: ¿quién soy yo? Preguntas como: ¿para qué existo? Preguntas como: ¿para qué existe todo lo que existe? Estas preguntas acompañan a los jóvenes, sobre todo. Por eso preguntan mucho. Uno a cierta edad ya soluciona las respuestas a esas preguntas, por eso lo ven a uno más quietecito, ¿no? Pero estas preguntas surgieron para expresar esa separación de Dios y esa pérdida de significado. Porque la vida fue creada para vivirse en comunión con el Creador. Ahí está el Shalom, ahí está la paz, ahí está el significado. Por eso es que la sociedad en la cual vivimos, que como dijera Nietzsche,
Y la sociedad actual lo ha tomado como un eslogan: Dios ha muerto. Si esta sociedad cree que Dios ha muerto, no nos extraña todos los problemas que tiene actualmente, con una gran pérdida de identidad. Hoy las personas no saben si son seres humanos o son cosas, si son seres humanos o son extraterrestres, si son hombre o si son mujer. ¿Por qué? Porque se han desligado de Dios. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Hoy ya no se sabe. Cada uno quiere vivir, cada uno quiere ser su propio Señor. Yo dicto las propias leyes que rigen mi vida, y lo que es bueno para mí es bueno para mí, y lo que es malo para mí es malo para mí, y eso basta. Eso es muerte. La pérdida de significado por habernos separado de Dios. Al ser cortada la vida de su raíz, que es Dios, se volvió una carga muy pesada para nosotros. El hombre que vive cotidianamente todos los días, cuando lo vemos ir al trabajo, ¿a qué va al trabajo? ¿Qué va a hacer al trabajo? A trabajar para comer. Y cuando come, come para trabajar. ¿Esa es su vida? La vida no tiene otro sentido más que comer y luego trabajar y luego comer y otra vez repetirlo. El predicador resumió esa falta de significado en esas famosas palabras del libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿por qué comenzamos en la resurrección y luego terminamos aquí? ¿Qué sentido tiene? Pues es que el Señor Jesucristo vino para restaurar todas las cosas. Y la resurrección del Señor Jesucristo nos habla de ese sello de aprobación del Padre para regresarnos a nuestra comunión con nuestro Creador, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos recordado de estos días vino como resultado la reconciliación del hombre con su Creador. Reconciliación. Éramos enemigos de Dios. Y la ira de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, la ira de Dios se revelaba sobre toda impiedad de nosotros. Quien no vive conforme a los dictados de la palabra de Dios provoca la ira de Dios. Nosotros hemos sido reconciliados. Y si el pecado significó la muerte y la pérdida de significado de la vida, luego entonces, con Cristo y esa reconciliación en Él, llega la restauración del significado de la existencia. Porque en Cristo todas las cosas alcanzan su unidad. En el segundo Adán, dice Romanos capítulo 5. Con el primer Adán perdimos. Con el primer Adán elegimos nuestra miseria. Nuestro pecado nos llevó lejos de Dios. Y como consecuencia del pecado provocamos la ira. Y la ley dice que el pecador muera. Pero hubo quien murió en nuestro lugar. Hubo quien tomó nuestro lugar y se presentó delante del tribunal correspondiente en nuestro lugar. Y toda la justicia del Señor Jesucristo nos es imputada a nosotros. Por eso la Escritura dice, somos justificados para con Dios. Como fruto de esa
obra de nuestro Señor Jesucristo viene entonces la justificación. Y es con esa justificación que tenemos nuestra primera resurrección, porque ya nosotros hemos resucitado por primera vez. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan 6:47, todo el que cree en mí tiene vida eterna. La Escritura dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, el Señor dice, y Él les dio vida a vosotros, cuando estabais muertos. Entonces nosotros ya hemos resucitado. Hemos disfrutado esa primera resurrección con Cristo. Ese es el mismo tema de Romanos capítulo 6. Si morimos con Cristo, resucitamos también con Cristo. Por eso el apóstol Pablo insta constantemente en sus epístolas: hermanos, anden en novedad de vida. No miremos a la resurrección como algo todavía lejano en el futuro. Ha comenzado ya. Nosotros ya degustamos la vida eterna, que ha comenzado ya, porque la hemos recibido de Cristo, y se perfeccionará cuando venga otra vez nuestro Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice el apóstol que somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Y qué es esa novedad de vida? Siendo educado en las Escrituras, el cristiano sí sabe para qué vive, sí sabe por qué vive, y sí sabe por qué existe todo lo que existe, y sí sabe para qué existe todo lo que existe. Por eso el cristiano es el que trae significado a esta tierra, a este mundo. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que la reconciliación con Dios en Cristo Jesús y su resurrección no solamente nos traen restauración en la vida biótica. No solo se trata de que en Cristo ahora tenemos extensión de tiempo en nuestra existencia, sino que en Cristo hemos recuperado el significado de la vida misma para aquí y para ahora. Por eso los cristianos deben tomar el liderazgo en el matrimonio, en la familia, en la política, en el arte, en la ciencia y en todas las partes de la creación de Dios, porque esa es nuestra vocación. Los que pueden traer Shalom otra vez a esta creación en el nombre de Cristo y siendo obedientes a Él, somos nosotros, hermanos. Así que veamos la resurrección no solamente como algún día volveremos o nos levantaremos de la tumba, sino la resurrección como ahora, como la gran oportunidad de traer vida en todos los aspectos donde hay muerte. Hay muerte en la economía, hay crisis económica, hay muerte en el matrimonio, hay más divorcios que matrimonios, hay muerte en la familia, hay desintegración familiar, y la lista es muy grande. Nuestra vocación, reconciliados en Cristo, es para que traigamos a estos ámbitos la restauración, porque ya hemos sido restaurados en Cristo Jesús. Por ello, hermanos, es que el cristiano es el que debe vivir esta vida que nos da Dios, lleno de gozo y de alegría. El cristiano ha sido restablecido a su lugar en el mundo, y su lugar es ser mayordomo de la creación. Decía el apóstol Pablo, para que todo lo que hagas, ya sea que comas o ya sea que bebas, y cualquier otra cosa, lo hagas para la gloria de Dios. Y ahí el significado y la trascendencia para nuestra vida, hermanos.
No podemos mirar nuestra vida hoy, aquí en este mundo de Dios, sin hacer referencia a la resurrección en Cristo Jesús. Concluyendo, hermanos, nuestra vida debe llevar el sello de la resurrección en todo. Estamos ya disfrutando de la vida eterna, los que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, les exhortamos en el nombre del Señor, andemos en novedad de vida. O como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1, andad como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y ejerzamos el ministerio de la reconciliación para decirle al mundo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, reconcíliate con Dios. La eternidad ha tocado la temporalidad y la redime. Vemos hacia adelante, hacia la restauración de todas las cosas en la plenitud del reino de Dios, o como dice la Escritura, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esto debe impulsar grandemente nuestros esfuerzos culturales. No debemos estar satisfechos a menos que todas las cosas estén siendo traídas a los pies de Cristo por sus hijos, por la iglesia, por los creyentes. Entre tanto que llega aquel día, hermanos, porque cantamos que el Señor Jesucristo ha venido, pero también cantamos que el Señor viene otra vez. Entonces nuestros ojos están puestos allá. Y entre tanto que llega ese día, también la resurrección del Señor Jesucristo consuela nuestros corazones. Porque en esta vida tenemos todavía muchas luchas, muchas tribulaciones. Pero las palabras y la resurrección del Señor consuelan nuestro corazón, aún en medio de todas estas dificultades. Porque la promesa del resucitado es que cuando Él venga, nosotros resucitaremos. Pero entre tanto que estamos en esta vida todavía, también nos consuela diciendo que nuestros hermanos que han partido antes que nosotros a su presencia, vendrán una vez más a nosotros. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Qué glorioso será, y por eso no olvidamos a nuestros hermanos que han partido de entre nosotros. Cuánta alegría no hay en nuestro corazón por ver a nuestros hermanos que han partido de entre nosotros a la gloria del Señor. Cuán glorioso será ver a nuestro hermano Chano, un hermano de Miahuatlán, que cada vez que íbamos allá lo encontrábamos y era muy amena su plática. Qué gozoso será encontrarnos con el pastor Eduardo Medina, un hermano fiel siervo del Señor, con el pastor Josué Tá, a quien muchos conocimos, con nuestro estimado pastor José M. Velázquez, pastor de la iglesia, con la hermana Celia, hermano Hugo, con el hermano Fernando Ortiz. Esta lista no es exhaustiva, solo quiero, hermanos, que pensemos en nuestros hermanos que anhelamos volver a ver y que la garantía está otorgada porque el que resucitó nos lo ha dicho. Aliéntese en nuestro corazón. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene tal trascendencia para nosotros aquí y ahora, que nuestra vida aquí debe llevar el sello de la resurrección. Oremos. Bendito y soberano Padre, has hecho estas maravillas, Señor, delante de nosotros, y nos has traído, Señor, este shalom que alegra nuestro corazón.
celebrando este acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este evento histórico que pone el sello sobre toda la historia de esta creación tuya. Cuán agradecidos estamos, Señor, porque sin nosotros ser dignos por nosotros mismos, te ha placido a ti, Señor, llamarnos para ser tus hijos, beneficiándonos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dándonos vida a los que estábamos muertos y vida en abundancia, para que en este presente nuestro vivamos, Señor, como vivos entre los muertos, es decir, trayendo, Señor, todos los propósitos que tú tienes para la creación, todos los propósitos que tú tienes para la vida, aquí y ahora. Tú que conoces los corazones, Padre, conoces quién tiene esas inquietudes en su corazón acerca de su vida, del propósito. Señor, afirma tu palabra en su corazón. Y en el que está afirmado, Señor, aún más para ser como es la vocación a la cual nos has llamado. Te pedimos, Padre, encarecidamente que encamines nuestros pasos siempre en tu voluntad y te agrades de tu pueblo, Señor, en todas las obras que éste haga. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en Cristo, nuestro Redentor. Amén. Amén.